Te han dicho que vivir de alquiler es tirar el dinero. Nos han inculcado que tenemos que comprarnos una casa, que tenemos que convertirnos en propietarios. Sí, porque así tendrás estabilidad y estarás seguro toda tu vida. Ahorrarás, es decir, no tendrás que pagar un alquiler, solo tendrás que pagar una hipoteca. Y además es un activo, es una inversión. No lo es. Alquilar o comprar tienen componentes psicológicos y financieros vinculados a cada uno de los términos, pero es muy importante analizarlos todos porque vas a tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Afectarán directamente a las finanzas de tu yo del futuro. Es decir, por una decisión de este tipo mal tomada, puedes estar esclavizándote y renunciando a vivir los sueños que quieras vivir. Así que si eres joven, este vídeo te interesa. ¿Qué es mejor? ¿Vivir de alquiler o comprar una casa? Empezamos. Mis padres y mi entorno siempre me habían explicado que lo más importante es comprar una vivienda, ser propietario. Es decir, empezamos por ve a la escuela, saca buenas notas, ve al instituto, aprueba, prepárate para selectividad, entra en la universidad, aprueba y encuentra un buen trabajo, ve a ese trabajo y dalo todo por la empresa. Y en este transcurso ahorra todo lo que puedas. Por cierto, si eres millennial o posteriores generaciones, lo siento mucho porque con los salarios medios que existen a día de hoy ya puedes estar ahorrando años y años que hasta los 30 y pico años no te podrás independizar o podrás pagarte una vivienda. Bueno, depende. A ver, si te quieres casar, además tienes que elegir o la boda o la casa, porque las dos cosas ya nos vamos a los 40 y pico años. Vamos, que si quieres hacer ambas cosas, pídele limosna a tu familia porque matemáticamente, por mucho que ahorres, no podrás llegar a esos importes. Consigo el dinero, me hipoteco y compro un piso. Y si quieres tener hijos y vivir bien, pues buscarás una zona que sea relativamente buena, que sea aceptable por tus estándares de vida, vamos a llamar. Entonces, con los precios que existen a día de hoy en España, te vas a comprar una casa que probablemente te cueste 400.000, 500.000 euros como mínimo. Y bueno, y ya está, ya hemos cumplido. Bueno, y si te va súper bien en el trabajo, pues a lo mejor puedes seguir ahorrando todavía más y hipotecarte por segunda vez y comprar pues una segunda vivienda para ir ahí en verano y tal, y ya estás pues en la élite de la ciudadanía española. Este es el recorrido que se espera de nosotros. Y déjame decirte que a pesar de que no tengo absolutamente nada en contra de este camino en concreto, e incluso respeto muchísimo a toda la gente que está en ello, que son la gran mayoría de ciudadanos, no tiene ningún sentido a nivel financiero. Ninguno. Os adelanto que yo tengo 30 años, no he comprado ningún inmueble para vivir, sino que vivo de alquiler, pero sí que he comprado otros activos inmobiliarios para ponerlos en alquiler y rentabilizarlos. Y os preguntaréis, ¿qué sentido tiene eso? ¿Es mejor comprarse un piso cuando tienes 25, 30 años? ¿O mejor vivir de alquiler y ya esperarse para comprarlo luego? O a lo mejor nunca. Bien, si no sabes qué responder a esta pregunta, necesitas ver este vídeo. Vamos a dividir este vídeo en 4 pequeños bloques que nos permitirán analizar perfectamente y responder a esta pregunta. El primer bloque son las creencias que tienen nuestros padres y nuestros abuelos. Todos debemos ser propietarios, es lo más importante. Y no les culpo, esto no va de buscar culpables para nada, simplemente de cuestionarnos el status quo, si realmente tiene sentido lo que estamos haciendo o no. ¿Por qué cuestionarnos el status quo? Pues porque aquellas personas que defienden o argumentan que es mejor ser propietario siempre dicen que es porque el precio de la vivienda siempre tiende a subir. Por ejemplo, mis padres en su día pues compraron un piso que en ese momento valía 22, 21 millones de pesetas, que serían algo así como 125.000 euros. A día de hoy este inmueble tendría un valor de mercado aproximado de entre 800 y 900.000 euros. Toma ya lo que se ha multiplicado. Pero la pregunta es, ¿les ha servido a ellos para vivir mejor? Que se haya revalorizado tanto es una gran noticia a lo largo de los años, pero ellos no han podido disfrutar de esa revalorización, de esa ganancia no realizada, a no ser, por supuesto, que se liquide este inmueble. Pero mientras no se liquide, simplemente te has esclavizado por una hipoteca durante muchos años. Vamos a entenderlo mejor con el segundo bloque, que se llama encontrar el equilibrio entre comprar y alquilar. Comprar o alquilar una vivienda tiene dos caras. Una es financiera y la otra es psicológica. La financiera nos dice que en la compra de cualquier activo tenemos que buscar sacarle la mayor rentabilidad, y la psicológica nos dice buscar la máxima felicidad con esta decisión, es decir, ser lo más felices posible con esta decisión de compra. Pero son dos caras de la misma moneda, es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre ambos factores. Por ejemplo, si estamos comprando un piso pues muy baratito y tal, pero resulta que está lejos a tomar por saco de donde trabajamos y nos tiramos cada día 1 hora en el tren, por ejemplo, al final acabaremos hasta los mismísimos
de ir al trabajo cada día y nos amargará. Por contra, si estamos realizando una compra 100% psicológica y estamos diciendo, oh, esta es la casa de mis sueños delante de la playa y tal, estaremos pagando una cuota hipotecaria gigantesca que nos va a esclavizar por toda nuestra vida. Es decir, no vamos a ser felices porque no podremos irnos tantos de viaje, no podremos hacer todo lo que queremos hacer a nivel de ocio, de ahorro, de inversión, total, que estarás esclavizado por esa decisión de por vida. Empecemos por el tercer bloque, que son las diferencias financieras. El primer factor financiero a tener en cuenta es el coste hundido, es decir, aquel importe de dinero que pagamos a fondo perdido. Nunca lo recuperaremos. Por ejemplo, cuando estamos comprando una casa, pensamos en el valor de la casa. Pues esta casa vale 500.000 euros. Muy bien, pero en realidad existen muchísimos costes adicionales para la transacción de esa compraventa, que son ese coste hundido, que nunca vas a obtener un retorno. Por ejemplo, para un inmueble de 500.000 euros tenemos un coste hundido importante. Por ejemplo, tenemos una comisión de la agencia o del personal shopper, que solo vamos a pagar una vez y no tendremos ningún tipo de retorno. Tenemos los gastos de notario, registro, tasación, la gestoría, aproximadamente, que pueden suponer unos 5.000 euros. A veces puede ser menos, puede ser más, depende lógicamente de cada uno de los servicios que estés contratando y del valor del inmueble. Y luego, por supuesto, tienes toda la parte de impuestos. El caso del impuesto de transmisión patrimonial si estás comprando un inmueble de segunda mano, o el IVA si estás comprando obra nueva. Estos valores de aquí, que son aproximadamente 61.000 euros, 60.000 euros sobre estos 500.000, es el coste hundido, eso que nunca va a tener un retorno para ti, que estás dando a fondo perdido. Y además, si estás contratando una hipoteca, pues tendrás ciertos costes de ese préstamo hipotecario, como por ejemplo, pues la comisión de apertura y otros costes que puedan estar asociados a ese servicio que te ofrece el banco. Te dejo por aquí un vídeo donde te enseño a cómo negociar una hipoteca con el banco y cómo eliminar todos esos costes. En cambio, cuando vivimos de alquiler, el coste hundido es el alquiler que pagamos, la mudanza si hemos hecho algún tipo de mudanza, esto sería el coste hundido porque nunca tendrá un retorno para nosotros. Y luego hay gente que pondría ahí la fianza, pero yo la fianza no pongo porque en teoría si haces las cosas bien te la tendrían que retornar. El segundo factor financiero son los costes de mantenimiento, es decir, aquellos costes que debes pagar para que la vivienda sea habitable. Por ejemplo, si compras una casa debes saber que siempre habrá gastos de mantenimiento y ahí puedes aplicar la regla del 1%, es decir, que el 1% de lo que te haya costado ese inmueble debes presupuestarlo anualmente para cubrir ciertos gastos, porque siempre hay cosas que se rompen, siempre hay cosas que se desgastan, que si tienes que revisar la caldera periódicamente, que si ahora hay fugas de agua en una tubería de no sé dónde, siempre hay cosas. Lógicamente, este cálculo no es un cálculo exacto, simplemente para tener una estimación, una aproximación y para tener el buen hábito de guardarte un pequeño colchón por si vienen emergencias de este tipo, que las hay siempre. En cambio, si estás de alquiler, el coste de mantenimiento es prácticamente cero, porque cualquiera de estas cosas las tiene que pagar el propietario. Y si no es así, cuidado, porque debería. Lógicamente, si te pasas de listo y tratas mal la vivienda, pues el propietario se quedará con tu fianza, así que no lo hagas. El tercer factor financiero es el coste de oportunidad, que es el aspecto más importante y en el que menos gente piensa. El coste de oportunidad es el hecho de tomar una decisión concreta que te impida estar haciendo o tomando otras decisiones. Por ejemplo, si decido estudiar ingeniería, yo sé que dentro de esos 4 o 5 años no podré estar estudiando medicina, no podré ser médico. Tiene ese coste de oportunidad. Por esa decisión te estás perdiendo otras oportunidades y podrías haber hecho otras cosas con ese mismo dinero o ese mismo tiempo. Asegúrate siempre de que tus decisiones estén alineadas con lo que quieres para ti, con lo que quieres para tu futuro. No pienses solamente en el corto plazo. Si, por ejemplo, para comprar tu vivienda tienes que liquidar parte de tus Bitcoin o acciones de una cierta empresa o lo que sea, ese es tu coste de oportunidad. Estás a lo mejor renunciando a la posible generación exponencial de riqueza por el simple hecho de tener una vivienda hoy. Y no lo estoy diciendo como un ejemplo banal, son cosas que pasan absolutamente cada día. Son decisiones que tomamos en el corto plazo que no nos benefician en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la vivienda que poníamos antes, el coste de oportunidad para una vivienda, para un piso de 500.000 euros es gigante, porque sería la entrada que tienes que pagar del piso, vamos a suponer que te financian el 80%, que sería lo más habitual, por ejemplo, en España, con lo cual tú tienes que poner un 20%, que serían 100.000 más todos los gastos que hemos visto antes, con lo cual tu coste de oportunidad, el cash necesario que necesitas
necesitas para hacer esa compra, el pago por adelantado, son 160.000 euros. Pero no solo eso, además estás contratando una hipoteca que, poniendo a 30 años y a un tipo fijo del 2%, que serían cosas que hoy se pueden conseguir, que están bien, tendrías una cuota hipotecaria mensual de casi 1.500 euros, que es un compromiso, una esclavización financiera colosal. Cuota con la que estás devolviendo los 400.000 euros de capital que te ha prestado el banco, pero le estás pagando 132.000 de intereses. Y algunos diréis: ya, Uri, pero es que claro, este inmueble en realidad es un activo porque se revalorizará con el tiempo, porque tal. Esto no es un activo. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo, no que te lo quita. Es decir, en este caso, si tú esta vivienda la estás utilizando para vivir tú, tendrás una rentabilidad del 0%, es decir, te estarás gastando 160.000 euros para comprar un pasivo, como si te compraras un coche. ¿Un coche es un activo o un pasivo? Está clarísimo, es un pasivo. Un coche, a no ser que lo rentabilices con BlaBlaCar o lo alquiles, etcétera, si lo utilizas solo para ti, solo tiene costes de mantenimiento, de gasolina, de todo. Es decir, es un pasivo. ¡Ay, Dios mío, Uri! ¿Qué hacer si ya he tomado esta decisión? Pues tranquilo, porque es la decisión que toma el 99% de la gente. No pasa absolutamente nada. Mal de muchos. Lo que deberías hacer ahora, si tienes una cuota hipotecaria significativa, es aumentar tus ingresos para que sea lo menos posible, reducir tus gastos también para poder vivir mejor y cambiarte el tipo de hipoteca a tipo fijo en este momento actual, si puede ser. Pero la pregunta sería, este coste de oportunidad, es decir, ¿qué podríamos hacer con estos 160.000 euros en lugar de comprar esta vivienda? Pues por ejemplo, con 160.000 euros podrías comprar dos inmuebles al contado de 80.000, por ejemplo, y alquilarlos por 600 euros, que son cosas que se pueden ver perfectamente, por ejemplo, en las cercanías de Barcelona, con lo que obtendrías un cash flow prácticamente de 1.200 euros que te podrían permitir vivir de alquiler donde quisieras. O digo más, en lugar de comprarte dos inmuebles al contado, podrías apalancarte con hipotecas y con 160.000 comprar entre 4 y 5 inmuebles que te ofrecerían o que te permitirían obtener 5 fuentes de cash flow diferentes, que también te permitirían vivir donde quisieras. Pero no solo eso, sino que al final de los años del pago de todas esas cuotas hipotecarias, tú no vas a tener una vivienda, vas a tener 5. Se habrán revalorizado 5, con lo cual tu patrimonio será mucho mayor porque te habrás apalancado financieramente. Así es como viven los ricos, con activos que les pagan su estilo de vida. ¿Sabías que el 95% de los invitados que han pasado por Dinero Sin Filtros, gente que ha generado mucha más riqueza que tú y que yo probablemente, viven de alquiler? Eso sí, muchísimos de ellos tienen activos inmobiliarios que, como decíamos, les pagan su estilo de vida. Y muchos seguiréis diciendo: ya, Uri, pero es que si compro una vivienda se revaloriza y para mí ya es suficiente. Eso es cierto, pero ¿a qué ritmo se revaloriza? Pongamos, por ejemplo, esa casa de 500.000. Supongamos que se revaloriza a un ritmo de un 3% anual, que es la media del sector inmobiliario, por ejemplo. Esos son 15.000 euros de ganancia no realizada. Guay, ¿no? Pues déjame decirte que si esa cantidad de dinero, en lugar de utilizarla en una vivienda, la hubieses puesto en activos como por ejemplo la bolsa o incluso Bitcoin, no serían 15.000 euros de ganancia, sino que sería muchísimo, muchísimo más, porque sus rentabilidades medias anualizadas no tienen color. Cierto es que si compras una casa, pues cada mes vas pagando tu cuota hipotecaria y vas aumentando tu patrimonio, es decir, vas pagando más de ese activo, lo cual en realidad no te ayuda en nada en tu día a día ni te hace más libre, sino justo lo contrario, a lo mejor te hace pagar más impuestos. A no ser, por supuesto, que un día la liquides y la vendas, entonces podrás acceder a ese capital, a esas ganancias. Pero fijaos por favor en la siguiente comparativa. He encontrado esta página web que compara dos escenarios. ¿Cuánta riqueza se genera a los 30 años comprando un inmueble con hipoteca y vendiéndolo, liquidándolo a los 30 años, en comparación con vivir de alquiler e invertir lo que no te estás gastando en esta vivienda, por ejemplo, en la bolsa? Bien, aquí tenéis los campos, por ejemplo, el precio de compra, que sería, por ejemplo, 1.000.000, vamos a hacerlo así para hacerlo redondo, el pago de entrada, que sería un 25%, que serían 250.000, el tipo de interés del plazo fijo, del tipo de interés fijo de la hipoteca, que sería, por ejemplo, aquí un 3,5%, los costes iniciales que hemos hablado al principio, ese coste hundido, que sería, por ejemplo, de un 5%, la apreciación del inmueble anual, que podríamos poner del 1 al 2%, podríamos poner un 3%, etcétera, y luego los costes anuales de mantenimiento que estábamos hablando. Y comparamos esto con alquilar, por ejemplo, un alquiler de 2.000 al mes e invertir ese capital que no estoy utilizando en la compra de la vivienda en bolsa, diciendo así, por ejemplo, que puede tener un retorno del -2 al 8%. Bien, pues como podéis ver, lo bueno de esta calculadora es que lo que hace es tener en cuenta esos márgenes, esa incertidumbre, porque todo puede tener pues cierto margen de error, pero de todas formas te compara ambos escenarios y te dice que a 30 años serías
mucho más rico habiendo tomado la decisión de alquilar frente a la decisión de comprar. No obstante, por ejemplo, si tú decidieras poner, pues, oye, mira, en el caso del inmueble que voy a comprar se va a revalorizar entre un 3 y un 10%. Pues lo que va a ocurrir, por supuesto, es que en 30 años pues vas a ser mucho más rico si hubieses comprado ese activo. Pero déjame preguntarte, en primer lugar, ¿qué activo inmobiliario se revaloriza a un 10% anual? Esto no ha pasado nunca, ni en épocas de burbuja y menos durante 30 años, ¿no? Y todo esto asumiendo que tienes que vender el activo. Tienes que vender la casa en la que vives. No obstante, creo que es una herramienta súper interesante, os la dejaré en la descripción para que podáis jugar con ella y así tomar mejores decisiones. Y el cuarto bloque son las diferencias psicológicas. Y aquí viene el primer factor que yo tengo en cuenta, que se llama raíces contra alas. Es decir, comprar una vivienda significa echar raíces, te da seguridad, te da estabilidad, te da confort. Eres el dueño de la propiedad y no tienes que lidiar con un casero, por ejemplo. Por contra, si eres una persona que le gusta moverse, que le gusta tener la libertad de cada 3, 5, 10 años estar haciendo cosas diferentes, te interesan las alas. Tener esa libertad para poder hacerlo a través del alquiler. Echar raíces muchas veces por temas financieros significa cortarte las alas de raíz. Así que estudia bien cada una de las opciones, de los escenarios y toma la mejor decisión para ti. Pero pon en una balanza realmente qué es lo que va a querer tu yo del futuro. El segundo factor es la comodidad. Cuando vives de alquiler y se te estropea algo, pues llamas y vienen a arreglarlo y muchas veces esa factura, debería ser así, la paga el propietario, no tú. Con lo cual te despreocupas un poco de todo y no sientes esa vinculación con todo lo que está ocurriendo en el inmueble. Lógicamente tienes que cuidarlo porque si no, no te van a devolver la fianza. Pero no te preocupas en exceso si existen problemas como por ejemplo ahora el barrio se ha vuelto problemático o me han abierto un bar o una discoteca enfrente o un hostal lleno de borrachos, porque entonces si eso ocurre yo me puedo ir. No obstante, también es cierto que si eres el propietario de ese inmueble tienes libertad absoluta para cambiar estructuralmente lo que te dé la gana dentro de tu inmueble. Puedes hacer las reformas que quieras, puedes ponerlo a tu gusto, no dependes de nadie. Y con el tema del mobiliario, de los muebles, si tú estás de alquiler, puedes escoger la opción de irte a un piso que esté ya amueblado. En cambio, si tú vas a comprar una vivienda, sí o sí vas a tener que poner los muebles. Es otra parte del coste hundido, ahí habría unos grises. Y el último factor psicológico es el ahorro. Sí, el ahorro. Es decir, comprar una vivienda te obliga 100% a ahorrar una parte de tu salario, de tus ingresos, para pagar esa cuota hipotecaria, porque de lo contrario vendrá el banco y dirá, el piso para mí. Es decir, que para todas aquellas personas que no tengan la educación financiera suficiente o no sepan ahorrar para después invertir, etcétera, etcétera, comprar una vivienda es obligarse a sí mismos a poder tener al menos esa parte de patrimonio cubierta. Es una buena solución si es tu caso. Si para ti no es un problema el ahorro y la inversión, pues el alquiler puede suponer una palanca importante a la hora de generarte riqueza. En el comentario anclado verás el único motivo por el cual yo personalmente compraría un inmueble para vivir. Pero de todas formas abro debate en los comentarios. ¿Tú qué harías? ¿Vivirías de alquiler o comprarías una vivienda? Te leo. Y recuerda que puedes conseguir un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida y hasta $300 registrándote en Binance con el enlace que te dejo en la descripción. Y si estás interesado o interesada en comprar una vivienda pero para invertir, te dejo esta lista de reproducción donde te explico cuál ha sido mi camino en la inversión inmobiliaria, todos los pasos que he realizado, cuál es mi estrategia y todo lo que necesitas saber allí. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!